¿Cuál será su propuesta sobre la actual constitución? Primero, ¿está de acuerdo con una nueva constitución? No lo dice Pedro Castillo, no lo dice Perú Libre, lo dice el pueblo hace tiempo, ¿no? Que el cambio de la constitución debe ser una de las propuestas estructurales que debemos ejercer en el país, y por eso es que coincidentemente con lo que exige el país, con lo que exige el pueblo, lo hemos venido sosteniendo desde hace mucho tiempo, desde el momento que se ha implementado esta constitución que ha terminado con los derechos y ha terminado con sus recursos del país, ¿no? ¿Considera necesario modificar el rol subsidiario del Estado? Bueno, creemos importante que cambiar la constitución, cambiar su modelo económico, darle potestad a la empresa privada nacional, ¿no? Llamar a la micro y pequeña empresa. Creemos importante que el Estado tiene que ser un ente regulador y tiene que ser un fiscal, sino también un empresario inmediato, ¿no? Con que le muestre garantía al pueblo peruano y a sus trabajadores. ¿Está de acuerdo con suprimir la incapacidad moral permanente como causal de vacancia presidencial? Esta situación que ha generado mucha inestabilidad política en los últimos años. Yo creo que debe contemplarse en la nueva constitución como algo sustancial, porque por eso pasa para dignificar al país, ¿no? Tiene que la gobernabilidad, o en todo caso la autoridad, tiene que tener primero ese perfil, ¿no? Y no de ¿Usted, nada, no hay necesidad de estar debatiéndolo todavía. usted lo mantendría entonces? Y la mejoraríamos. Ah, ok. Y lo último sobre el tema de la Constitución. ¿Está de acuerdo con suprimir el rango constitucional de los monopolios? Por supuesto, yo creo que eso es el motivo del problema económico de esta constitución. Eh, no ha abierto la oportunidad de igualdad, la igualdad de oportunidades con los mercados, con el empresariado. No hay oportunidad, por ejemplo, para que los micro y pequeños empresarios tengan la oportunidad, a pesar de que la Constitución lo dice textualmente, dice, no, vamos a ver la competitividad, pero al fondo estos monopolios no han permitido avanzar, ¿no? ¿Respaldaría el retorno a la bicameralidad? No será necesario, porque imagínense un ejemplo claro. Cajamarca elige seis congresistas, ¿no? Tiene 8 provincias. Y hasta el momento, durante todos estos periodos, todos estos congresos, ¿qué han hecho estos 6 congresistas por su región? Yo plantearía que lejos de tener 6 congresistas, se reduzcan a la mitad, pero personas que lleven el sentir de su pueblo, de su comunidad, personas que más allá de pensar en el chancho o el chicharrón, piensen primero en su pueblo, ¿no? ¿Impulsaría la eliminación del voto preferencial? Creo que la reforma constitucional la tenemos que plantear en el marco de esta Asamblea Nacional Constituyente, porque no se ha socializado en su magnitud. Es el pueblo la que tiene que determinarla y abrir los espacios lo más posible democráticos que se pueden hacer, ¿no? ¿Apoyaría eliminar el voto de confianza del Congreso para la entrega en funciones de un nuevo gabinete, por ejemplo? Lo que tenemos que hacer es que en la práctica tenemos que respetar la independencia política de los sectores y de los poderes del Estado, ¿no? Frustrados estos, creo que tenemos que ser respetados, tenemos que someternos cada uno en el marco de sus facultades a cada poder, y si hay que tener sintonía con la población, se tiene que asumir, ¿no? ¿Y apoyaría la eliminación del voto obligatorio? Esa es la crisis política por la cual tenemos no solamente en el Perú, sino en otros países, ¿no? De América Latina y en muchos países del mundo. Yo creo que pasa por el sentimiento patriótico, la identidad con sus autoridades. Seríamos uno de los impulsores del voto voluntario y democrático a nivel nacional. ¿Aumentaría el presupuesto del Poder Judicial y Ministerio Público? ¿Lo considera necesario? Creo que más allá de darle un sueldo dorado a los jueces, a los fiscales, convocaríamos para que sus autoridades, los jueces,
se asuman o se elijan por mandato popular, igual que el Tribunal Constitucional, que hoy viene siendo un elefante blanco. Y más allá de darles un aumento, creemos importante de que lo combinaríamos con el papel que trabajan las organizaciones como las rondas campesinas para combatir la delincuencia, el narcotráfico, el crimen organizado, la corrupción. De acuerdo. ¿Apoyaría el trabajo del equipo especial de la Fiscalía encargada del caso Lavallato? Bueno, se tiene que evaluar si sus resultados son a favor del pueblo. Ahí se le puede continuar, se le puede reforzar, pero tiene que ser una investigación también exhaustiva, ¿no? Porque muchas veces aparentemente se dice que está trabajando para limpiar los actos de corrupción, en el fondo resultan siendo la misma cosa, ¿no? Entiendo. ¿Qué piensa de la casación en la Corte Suprema? ¿Le parece que es una buena herramienta? ¿La mantendría? ¿La eliminaría? ¿La qué? La casación. Paso de pregunta en todo caso, si no hay una respuesta sobre eso, no se preocupe. No, Vayamos no, a la... no le Dígame. escuché tan. ¿Apoyaría la unificación de la UNP y de la FP en un solo sistema? ¿Le parece que es conveniente eso? Claro, mire lo que ha pasado con lo que está pasando en el Perú con los trabajadores, ¿no? El peruano, el trabajador, se entrega cuerpo y alma a su trabajo, a sus ahorros, y cuando tiene que recoger, en esta pandemia, por ejemplo, para salvarse la vida, te lo dan por gotas, ¿no? Entonces creemos que más allá de estos problemas que se han dado, Perú Libre está planteando una auténtica reforma pensionaria, ¿no? Pero con participación de los mismos sectores. ¿Apoyaría que las FPs dejen de comisionar en caso de caída de la rentabilidad de los fondos? Nosotros y muchos trabajadores en el Perú nos hemos sentido totalmente defraudados con el problema de las AFPs. Nuestra gestión no está a favor, por la cual la desactivaríamos en el acto, ¿no? No, se activarían las FPs, entiendo. Okay. No necesitamos las AFPs porque han maltratado de manera garrafal en nuestro país. ¿Impulsaría que se graben impuestos a las grandes fortunas, este candidato Castillo? Bueno, no, yo creo que eso sería una situación mediática. Yo creo que más allá de esto, lo que se tiene que hacer es pecharle a las empresas transnacionales, ¿no? Primero por lo que se ha saqueado muchas veces al país, ¿no? El artículo 62 de la Constitución, donde se le ha dejado carta en blanco a las empresas que hagan lo que quieran y se está llevando toda la riqueza. Somos un país primario exportador cuando a nuestras espaldas tenemos miles de compatriotas en miseria y en abandono, ¿no? De acuerdo. ¿Cómo piensa elevar la recaudación tributaria? En estos momentos la presión tributaria en el Perú es relativamente baja. Por ejemplo, propondría elevarla, le gustaría elevar la presión tributaria, la recaudación tributaria, ¿a cuánto aproximadamente? Yo pienso que se debe bajar al 10%, ¿no? Entendiendo de que eso va a ser progresivamente, y primero llamando a todos los economistas del país para ver de qué manera darle la mejor de las salidas, ¿no? Nosotros no somos un partido cerrado, que aquí está mi equipo, estos van a ser los ministros, sino ese es un partido abierto que se tiene que trabajar en los diferentes sectores, dándole espacio a todos los colegios profesionales del país. De acuerdo. Le pregunté sobre la recaudación tributaria. ¿Elevaría la recaudación tributaria? ¿Buscaría elevar la recaudación tributaria? Usted me pregunta si elevaríamos. Ajá, claro. Por el contrario, nosotros lo que teníamos que no elevarla, sino bajarla. Ah, piensa recaudar menos impuestos, entonces. Ok, ok. No, lo que tenemos que hacer es fomentar el empleo convocando a la micro y pequeña empresa, ¿no? Dándole las facilidades tributarias, ¿no? Dándole las facilidades para su formalidad, y eso va a generar el mayor empleo y la mayor contribución. Entiendo. Ok. ¿Eliminaría las exoneraciones tributarias a universidades privadas o a las agroexportadoras, por ejemplo?
Bueno, eso pasa porque también nos sentemos a conversar, porque primero tienen que poner de plano las necesidades y las urgencias del país, ¿no? Pasa porque seamos abiertamente, nos sentemos a escucharnos ambas partes. Si se lastima o en todo caso no se considera y no se pone primero al Perú, pues se tendrá que actuar, ¿no? Entiendo. ¿Fomentaría, por ejemplo, el crédito con tasas de interés bajas a los pequeños agricultores? La Esa agricultura es es nuestra un... prioridad, esa es nuestra prioridad. Nosotros recuperando la economía del país, no solamente es el agricultor, necesitamos préstamos a bajos intereses. Necesitamos, por ejemplo, de que en cada región, en cada pueblo, se repotencie este sector, por ejemplo, creando, por ejemplo, los bancos de semilla en cada región y dándole facilidades para sus traslados también de sus productos y abrirle los mercados para que el productor tenga el derecho de llevar su producto directamente al mercado. En el Perú, la diferencia entre lo que los bancos le ofrecen a sus ahorristas y los cobros que los bancos le hacen es bastante alta, Uh ¿no? -huh. ¿Haría algo sobre ese tema? Yo sí creo que vamos a hacer una intervención inmediata a los bancos y a las cajas para que no abusen del trabajador, de la persona humilde, porque muchas veces la gente saca un préstamo para salir adelante y a veces se queda sin comer por pagar sus intereses, por pagar su préstamo. Yo creo que es necesario ponerle un tope a esta situación. ¿Mantendría la ley de reforma magisterial, candidato? Creo que en el Perú ya estamos cansados de reformas. Lo que tenemos que hacer es hacer una verdadera revolución educativa, pero no una revolución impuesta con mentor, con personas que piensan desde Lima, pensando de que Lima nomás es el país, con personas academicistas, entendidas en este espacio interno, sino lo haríamos desde abajo, con participación de los maestros, de la comunidad, de los padres de familia, y eso pasa porque se lo declara en emergencia la educación y se le asigne un verdadero presupuesto no menor del 10% del PBI al sector, no solamente para revertir la triste situación por la que se encuentran los maestros. No pasa solamente por dignificar académica, laboral y económicamente a los maestros, sino por ver la situación, a la educación hay que evaluarla en su conjunto. El problema de gestión, de inversión, su infraestructura, el problema de los alumnos, el problema de la comunidad. Yo estoy en Tumbes en este momento y veo, por ejemplo, que hay un total abandono en la misma capital de la región, donde las escuelas están cayéndose por pedazos, ¿no? Entonces creemos más allá de una reforma que tiene que empezar primero que en la constitución hecha por los maestros, por la comunidad, por el pueblo en su conjunto, primero que la constitución se conciba como un derecho y concibiéndola como un derecho tenemos que asignarle su presupuesto real. Tenemos que abrir las puertas de las universidades del país para que los jóvenes, nuestros hijos, los hijos del pueblo, una vez que concluyan su inicial, primaria y secundaria, los jóvenes que salgan del colegio tengan el nivel académico preuniversitario al salir del colegio y tengan acceso libre a las universidades. Y la universidad, en el máximo de 2 ciclos, sea las que los selecciona a estos jóvenes y las que no pueden, en todo caso, avanzar para obtener un título profesional universitario, tengan convenios con otros centros superiores, ¿no? Técnicos, que nos hacen muchísimos técnicos en el país, pero el Estado, el gobierno, no puede abandonar a la educación. Estamos convencidos que la educación es el único pilar fundamental para salir del subdesarrollo. Educación, ¿apoyaría la continuidad de la SUNEDU? Yo creo que hay que evaluarla y también sacar lo positivo. Hay muchos jóvenes que han quedado en la calle, ¿no? Luego de que han hecho una tremenda inversión, ellos están sin saber a dónde ir, se están frustrando. Hay que empezar por ahí, constituyendo de que la educación es un derecho y ellos no pueden estar mendigando un derecho constitucional, ¿no? Si bien es cierto, la SUNEDO ha tenido que ver con el buen papel que ejercen las universidades,
pero me gustaría que la SUNEDU también, más allá de ver el aspecto administrativo y moral de las universidades, ingrese en este espacio donde comprometa al gobierno o al Estado a arrancar un presupuesto para gestar la verdadera investigación en las universidades, ¿no? ¿Apoyaría la educación laica? Bueno, yo creo que no debe haber privilegios y discriminaciones en la educación, ¿no? Todos merecemos igualdad de oportunidades y no puede haber ninguno de los privilegios a nivel nacional. De acuerdo. ¿Y establecería la educación bilingüe obligatoria? Por supuesto, no solamente recuperar nuestra lengua originaria en el Perú, sino también revalorar y volver con esas asignaturas que nos han quitado y nos han permitido gestar o formar hombres que no analizan, no piensan, ciudadanos que solamente se convierten en mano de obra barata. ¿Por qué no devolver los cursos a las instituciones, los cursos de geografía, los cursos de historia, de educación cívica, de economía, de filosofía? Que esos son cursos muy importantes, ¿no? Y que eso encaminan a una formación integral del ciudadano. ¿Unificaría el sistema de salud, MINSA, sanidad de fuerzas policiales, armadas? ¿Le parece que es una medida Es adecuada? lamentable, por ejemplo, es lamentable que cuando un familiar del pueblo, un ciudadano común y corriente, esté en la ambulancia y pase, por ejemplo, por el hospital de la policía y no tenga el ingreso para salvarle la vida. Hay que unificar el sistema de salud a nivel nacional y no se esté criminalizando un derecho que es el derecho más sagrado a la salud y a la vida, ¿no? Ajá. ¿Respaldará el Plan Nacional de Prevención y Vacunación frente al COVID? ¿Le parece que hay que hacer algunos cambios quizás? Yo pienso que el gobierno debería asumir con mayor responsabilidad, ¿no? Debería inmediato llamar a la clase política, a las personas comprometidas, a los gobiernos regionales y locales para hacer una modificatoria presupuestal y asignarle el mayor presupuesto al sector para que no se den estos casos bochornosos y de corrupción cuando el pueblo está asfixiándose, ¿no? Debe haber una cruzada nacional y llamar a las personas entendidas, a lo profesional médico, que están en el anonimato y quieren contribuir en este momento de crisis, ¿no? Ok. ¿Qué porcentaje del PBI debería ser destinado a la salud desde su punto de vista, candidato? Nosotros tenemos claro que el ciudadano no se educa bien, no se trata bien y no se alimenta bien, a estos tres sectores, tanto a salud, educación y agricultura, su presupuesto no debe ser menor del 10%. ¿Apoyaría el matrimonio igualitario? No es nuestra prioridad. Yo creo que más allá hay otros problemas urgentes, emergentes. Lo que sí nosotros venimos desde nuestra formación, desde que hemos tenido uso de razón, tenemos que potenciar y revalorar la familia, ¿no? Tanto a la familia como a la escuela, darle sus verdaderos valores, porque por ahí empieza la formación de las personas. ¿Respaldaría la despenalización del aborto? Personalmente no, pero creemos importante de que sería cuestión de que en la Asamblea Nacional Constituyente se abra un espacio para clarificar este punto que es susceptible, es inconoso para el país, pero no debe excluirse porque es necesario que se aclare ante el país. ¿Qué piensa de la eutanasia? ¿Estaría de acuerdo con la eutanasia? Personalmente tampoco. ¿Impulsaría una agenda de género en su gobierno? Los derechos constitucionales no tienen que ser discriminados. Yo creo que hay un Ministerio de la Mujer, se tiene que de una u otra fortalecer, pero hay ministerios que en todo caso no se han podido socializar. Alguien preguntaba, profesor Castillo, en el Perú existe el Ministerio de la Mujer, ¿y cuándo va a haber el Ministerio del Varón?
Entonces, cosas así que hay que aclararla. Los derechos son totalmente sin discriminación, hay que repotenciar. Venimos de una familia. Yo creo que por ahí tenemos que empezar, empezando la formación y respetando la familia y respetando, y que se tiene que revalorar desde el punto de vista de la escuela, ¿no? ¿Agravarían las penas en juicios por alimentos, por ejemplo? Yo creo que hay que fortalecer, ¿no? Esto creemos importante de que pasa por una situación de moralidad del mismo ciudadano. Se han dado estos casos porque desgraciadamente no se le ha dado el valor importante a lo que es la educación. Si la educación se hubiese generado, se hubiese dado, se hubiese declarado en emergencia la salud, perdón, la educación hace muchos años, 10, 20 años atrás, estos problemas ya hubiésemos superado. Tuviéramos jóvenes y ciudadanos más conscientes para no todavía estar en problemas judiciales y en problemas de justicia. ¿De ser presidente tendría un gabinete paritario? Por supuesto, pero más que ello, creo que pasa por la situación de la capacidad de las personas. Este gabinete no va a ser impuesto por el gobierno, sino más bien que sean los sectores los que tienen que elegirla, ¿no? De acuerdo a su característica y de acuerdo a cada uno de los sectores, a cada uno del rol y del papel que ejerce cada ministro, ¿no? ¿Implementaría medidas más efectivas para proteger a las mujeres que están bajo amenaza de violencia? El problema de violencia, el problema de la delincuencia, los problemas sociales, la drogadicción, la prostitución, la delincuencia es nuestra prioridad. Yo creo que las familias tienen que, si no el Estado no le garantiza tranquilidad, cuando la madre sale a hacer mercado, cuando los jóvenes se desplazan, los ancianos también, vergonzoso la situación del país. Por eso preguntamos, ¿y dónde está el gobierno? ¿Dónde está dónde está el Estado? ¿Y a dónde van los presupuestos? ¿No? Que para darle tranquilidad no solamente a la mujer, a los niños, a los ancianos y al pueblo en general. Su propuesta migratoria. Es un tema que ahora está bastante en debate. ¿Tiene alguna Nosotros ya, propuesta? nosotros ya nos hemos pronunciado. El día de ayer estuvimos en Aguas Verdes, en el distrito, en un distrito, el distrito fronterizo de Tumbes, y hablábamos con las personas, con los compatriotas, ¿no? Que viven día a día y no solamente en Tumbes, sino por otros, en otros pueblos fronterizos. Nosotros no estamos en contra de que vengan ciudadanos de otros países a ganarse el pan de la vida, a tener que estudiar o a trabajar, pero no podemos permitir que se haya abierto la frontera sin ningún filtro, ¿no? Nosotros hemos sido claros en este contexto de que asumiendo el mandato vamos a través de un decreto supremo, devolverle a sus países a las personas que han venido a delinquir, porque no podemos permitir que se siga derramando la sangre de los peruanos, violando a los niños, violando a las niñas, arranchando sus carteras y comiéndose el sudor de nuestros trabajadores, nuestros hermanos. Eso tenemos que cambiarla, porque así como nuestros compatriotas salen del Perú porque no hay una patria que los cobije, van a buscar oportunidades en otros países, no van a delinquir, van a buscar el pan del día, van a buscar mejoras para su familia y en eso tenemos que ser firmes. ¿Expulsaría del país a los extranjeros que delinquen? Lo tenemos que hacer. A las personas que delinquen, que son de otros países, tenemos que darle un plazo no mayor de 72 horas. No podemos permitir a gente que han venido a delinquir a hacer lo que quieren. Tenemos que hacernos respetar como país y en eso lo tenemos claro, no solamente como maestros, como ronderos, con esta experiencia que tenemos, donde hemos contribuido a la pacificación del país y la lucha contra la delincuencia. ¿Sacaría a las Fuerzas Armadas a patrullar a las calles? Eh, Más allá de las Fuerzas Armadas, hay el compromiso con nuestros hermanos ronderos de que con esta experiencia de los usos y las costumbres de las rondas campesinas, trasladarla a las grandes ciudades para organizar a los barrios, organizar a las urbanizaciones, ¿no? Y los delincuentes reincidentes, porque ¿por qué hay delincuencia en el Perú? Porque no hay una oportunidad de empleo, no hay una oportunidad de trabajo. Y si es que lo hay, te explotan. Entonces, pero creemos que generando las oportunidades de empleo,
y encontremos a los delincuentes reincidentes. A través de las rondas campesinas nosotros hemos tenido muchísima experiencia y es una experiencia muy saludable de que estas personas debemos llevarla para que aprendan a comerse el pan con el sudor de su frente, y nos hace falta muchísimos trabajadores para limpiar los canales, para construir escuelas, abrir carreteras, construir hospitales. Yo creo que el trabajo dignifica a la persona. Ujú. ¿Está de acuerdo con que se reinstale la pena de muerte? Es un punto que el pueblo lo clama, pero creemos importante que para eso se tiene que evaluar los pactos internacionales que tiene el país y será punto de debate también en la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Y reformaría la Policía Nacional? ¿Considera necesario hacerlo? Yo quisiera aprovechar este espacio para saludar a los técnicos y a los suboficiales de la policía a nivel nacional y a los licenciados del ejército, que están totalmente preocupados por la situación, que no se ha venido dando el verdadero espacio y la dignificación a este espacio, ¿no? Creo que las personas que voluntariamente y con el corazón al país y el amor al país no deben ser discriminados. Más allá de repotenciarla, yo creo que hay que dignificarla. ¿Legalizaría el cultivo de la coca? Bueno, pasa por una sesión de consulta. Trabajaremos consultando y trabajando con los hermanos, no solamente cocaleros, sino los diferentes agricultores. Creo que más allá de este sector se ha dado muchísimos casos para abrir puertas para narcotráfico y otros problemas, pero lo que se tiene que priorizar es el sistema de la agricultura con la finalidad de que el producto, mientras no sea derivado para actos delictivos, ¿no? Por ejemplo, para el chacchado de coca que nuestras familias en el Ande lo usan como costumbre para fortalecer el trabajo diario, no habría ningún problema, ¿no? ¿Y el consumo de la marihuana le parece que se debe legalizar? No, yo creo que sería un error, ¿no? No solamente de este gobierno, sino de los gobiernos que vengan. Yo creo que más allá de estos cultivos, sabemos a dónde encamina, ¿no? A desviar a la juventud, a la sociedad, habiendo otras mejores oportunidades para sacar adelante este país, ¿no? De acuerdo. Y sobre el Brain, ¿impulsaría un plan de desarrollo para la zona? Por supuesto. Aprovechando este espacio, vamos a visitar el BRAE. Quisiera saludar a nuestros hermanos trabajadores, a nuestros hermanos campesinos, a los agricultores del BRAE. El 6 de marzo vamos a estar con ellos y vamos a comprometernos para repotenciar esta zona olvidada y bastante lastimada por los gobiernos de turno. ¿Otorgaría beneficios tributarios para fomentar la ciencia, tecnología e innovación? ¿Convocaría a científicos para la ayuda en toma de decisiones en su eventual gobierno, señor Castillo? Yo creo que esa es nuestra prioridad porque la investigación, la ciencia y la cultura en un mundo globalizado no puede estar ajeno a los avances tecnológicos y la discriminación de las zonas rurales con la sierra, ¿no? Entonces, perdón, de la zona urbana con la sierra. No podemos discriminar lo que piensan los hombres del Ande con los hombres de la selva y el hombre de la costa. No puede haber ninguna discriminación. Yo creo que lo que nos va a unir es asignando un verdadero presupuesto para que la juventud, los hombres de bien, estemos bastante involucrados en esta área, ¿no? ¿Propondría un nuevo modelo extractivo de los recursos naturales? Yo creo que con la lucha que hemos hecho nosotros, con los ronderos y como maestros, defendiendo los colchones acuíferos, defendiendo el agua, defendiendo la vida, tenemos claro eso, ¿no? De que la extracción minera, si bien es cierto, contribuye para el desarrollo del país económicamente, pero más allá de esto, sería importante repotenciar lo que es la agricultura. Como nosotros que hemos ido luchando, no solamente en Conga, y no solamente nos hemos solidarizado con los compañeros, los hermanos de los pueblos andinos, donde se ha priorizado a diestra y siniestra la extracción minera, sin consultar y sin llevar a cabo con la población,
Creemos importante que es útil la extracción minera, pero lo que vamos a hacer nosotros es potenciar la agricultura. Y si hay que dar a la extracción minera, pero hay que permitirla donde la población y la naturaleza lo permita. Entiendo. Finalmente, ¿renegociaría los contratos del gas peruano? Más allá que de revisar, yo pienso que pasa por una situación de nacionalizarla, porque es necesario de que con estos presupuestos y con los recursos que tenemos a través del gas, eso nos serviría para iniciar la industrialización del país y darle un real presupuesto también, potencializar lo que está buscando un espacio en la juventud. Ha habido mucho enfrentamiento gobierno-congreso en este último quinquenio. De ser usted presidente, ¿cómo evitaría un conflicto de esta naturaleza, señor Castillo? Bueno, yo creo que tenemos que respetar la independencia de los poderes. No puede haber ninguna intromisión sabiendo de que por algo son poderes, ¿no? Pero sí creería en todo caso de que estos poderes sean ojos y oídos de la población. Hoy, en estos últimos tiempos, un Congreso se ha deslegitimado porque primero llevan sus apetitos partidarios, políticos, intereses personales y de grupo a la agenda nacional y al debate nacional. Y eso no va a pasar en nuestro gobierno. Nosotros creemos importante de que no vamos a esperar que se agenden los problemas, lo que la calle dice, sino los problemas álgidos como los derechos constitucionales, lo que es salud, educación, una lucha frontal contra la corrupción, el problema de la agricultura y más que todo de la educación. Nosotros estamos convencidos, mi estimado Enrique, de que si no apostamos por la educación, estamos perdidos. Uh-huh. Y si usted consigue una bancada importante en el Congreso, ¿esa bancada lo va a respaldar? Yo creo que sí vamos a tener mayoría en el Parlamento toda vez de que estamos en sintonía con la población y sus necesidades, ¿no? Si bien es cierto, hay una desesperación por estos partidos que económicamente están mintiendo a la población, montando algunas propuestas que creemos conveniente de que el pueblo hoy en día ha levantado la cerviz y está preparado para revertir no solamente la crisis política, sino la crisis económica en el marco de una nueva constitución, pero más allá de posiciones políticas, y si hay que plantearle cosas útiles al Congreso, y si el Congreso ve sus intereses internos de bancadas, tendremos que someternos a la voluntad popular y a las facultades presidenciales, ¿no?